Jóvenes, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de este día, ¿verdad? Falta todavía que ingresen unos 3 muchachos. Hasta ahorita solo tenemos a 12, 13 creo que son. Vio 13, ahorita ha abandonado uno. Hay 12. Y hay 2 muchachos que tienen dificultades como para recibir las clases por el lugar donde ellos están. Recuerdo la semana pasada estuvimos viendo por último la importancia del uso del triángulo textural para determinar textura en los suelos. Hemos dicho que había un método para determinar la textura al tacto también y que es buenísimo cuando hay proyectos de emergencia de determinar pues la textura al tacto de algunas propiedades. Y alguien que conozca esta situación pues lo puede realizar fácilmente, por lo menos teniendo la experiencia. Vimos que también hay métodos de laboratorio, pero la desventaja del método de laboratorio es que solo nos da los porcentajes y tenemos que acudir nosotros al triángulo textural para ver a dónde caen los 3 datos que nos dan el laboratorio. Siempre nos va a determinar la arena, el limo y la arcilla. Entonces, en base a eso, entonces, hablaba yo sobre el método textural, pero no tenía, te lo expliqué hacia la carrerita. Hoy va escrito y vamos a ver uno por uno. Creo que son alrededor de unos, no recuerdo, creo que son alrededor de unos 7, 3, 8 son 8 y vamos a explicar uno por uno. Y en la clase de hoy les voy a estar mandando algunas fotografías porque se me hace bien difícil, pues, y ponerlo en la diapositiva se hace bien difícil. Entonces la decisión es mandarles algunas fotografías para que allí mismo en la fotografía ustedes me vayan siguiendo y van a ir apuntando algunas cosas bien elementales. Vamos a empezar o continuar con la primera diapositiva de este día, ¿verdad? Dice características a tomar en cuenta en la determinación de la textura al tacto. Características, ¿verdad? A tomar en cuenta en la determinación de la textura al tacto. Veámoslas. Suelos de textura arcillosa, ¿verdad? Las arcillas son los mismos grumosoles, los mismos suelos pesados, suelos indecentes. Son suelos que tienen algunas características importantes y son los suelos que predominan en el campus universitario en su mayoría. De toda la propiedad de las 108 manzanas que allí hay, por lo menos algunas 6, 7 manzanas serán de alguna textura bastante franco, arenoso, franco, arcilloso. Y lo demás son suelos de textura arcillosa. Dice la diapositiva. Los suelos arcillosos presentan una textura fina, ¿verdad? Claro. Presentan una textura bastante fina. Por supuesto que esta fineza de la textura agarra usted el pedazo de arcilla y lo moja, ¿verdad? Y lo empieza a resbalar, a tocar con el dedo pulgar, el índice, y va sintiendo esa textura bien fina, la cual, dice, usualmente forma terrones muy duros cuando está seca, o sea, en la estación de verano, usted puede encontrar bloques enormes porque característica de estas arcillas, de los suelos arcillosos, ¿verdad? Es que se agrietan hasta 1 metro de profundidad, ¿verdad? Y usted puede sacar grandes terrones, grandes bloques, ¿verdad? De ese suelo. Entonces, en la estación seca son duros, entonces cuando está en época seca y completamente plástico y bien pegajoso
cuando está húmeda, o sea, hoy en el invierno, ¿verdad? Hay una expansión. Ellos se unen. Todas las grietas que quedaron en la estación seca de las arcillas o de estos suelos, ¿verdad?, pegajosos, se unen, se cierran. Al llover ahí por mayo, junio, todo esto se cierra. En la estación seca, esto se abre, ya de diciembre en adelante, estas se abren. Y cuando hay cultivos de frutales, digamos, naranjo, cítricos como el limón, entonces esta expansión, como él abre, revienta las raíces más delgadas y ahí los árboles sufren algún estrés, ¿verdad? Porque se rompen las raíces. Entonces, cuando uno quiere determinar la textura al tacto de estos suelos, eso es lo más fácil, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, se presiona, se moja, se presiona entre los dedos pulgar y el índice, y cuando está húmedo, forma una cinta larga. Entonces nosotros agarramos el pedacito de arcilla ya bien mojado, bien amasadito, y lo hacemos así con las dos manos, ¿verdad? Y va formando una cinta flexible bien larga. Uno la puede cortar por falta de humedad, pero a medida le vamos poniendo siempre húmeda la palma de la mano y la vamos enrollando, ella se va haciendo más larga, larga, larga. Entonces, esa es la característica, ¿verdad?, de la textura de un suelo arcilloso. Veamos la segunda. Los suelos de textura arenosa, ¿verdad? Acuérdense ustedes que allí en la universidad tenemos suelos con mucha arena. Allá abajo, donde está el cultivo de plátano, yo creo que todo el mundo conoce por allá. Y la mayoría de suelos que están sobre el pegado, lindando con los cañales, ahí pasa una borda madre que saca el agua de toda la propiedad hacia el río El Jute. Entonces, allá al final está una casita, que es la casa donde se aloja alguien que vive allí para cuidar de las cosas que tenemos allí, para que no se roben el plátano, cuidar del motor de riego, cuidar de la tubería y un montón de cosas de las que hay allí. Entonces, los suelos allí en la esquina, al final del callejón, al agarrar esos suelos, bueno, la arena es de grano único, pues bien fácil se detecta. Puede hallar ahí una gama de suelos, ¿verdad?, que están entre la arcilla, la arena, ¿verdad?, en los extremos, pero al centro resulta una combinación. Por ahí hay un suelo que es bastante franco, ahí donde están los palos de mango, que es franco, pero al mojarlo y usted lo agarra con los dedos, va a encontrar, ¿verdad?, el olor al suelo franco bien se siente. Cuando un suelo es franco es porque las tres partes separadas del suelo, como la arena, el limo y la arcilla, se encuentran en mismas proporciones y da lugar a la formación del suelo franco, como lo hicimos a última hora en la clase anterior. Entonces, veamos. Dice, la arena es suelta y de grano único. Los granos individuales pueden verse fácilmente, a simple vista se ven, ¿verdad? Y si se aprieta con la mano cuando está seca, los granos se separan al quitarle la presión. Si se aprieta cuando está húmeda, se amolda, o sea, forma un terrón, ¿verdad? Se amolda, pero al tocarla se desmorona. Eso sucede en la entrada a la parcela 9, donde se hacen las maicilleras año con año. Y así tenemos varias parcelas allí, pero esa 9 es bien contagiosa, pues. En esa parcela 9, ¿verdad?, donde se hacen los cultivos de sorgo para hacer silo, mire, ahí vamos a hallar una gran gama nosotros de suelos. Allá al final, cerca de la pavimentada, acá para el polideportivo, hay arcilla. Y hay una esquinita por allí que tiene bastante suelo franco. Como tiene pendiente, ¿verdad?, y han ido, esos suelos han sido arrastrados y depositados en ese mismo lugar. Entonces, la parcela que continúa frente al campo de fútbol, lo mismo. A veces, cuando el río se desbordaba en el bosque de Monte Grande, pasaba por todos los cañales y entraba al postrero número 1, al 2, al 3, al 4, que está frente al cañal. Entonces,
ese montón de agua trae consigo mucha materia orgánica, mucho limo, mucha arena del río y la deja depositada en todo eso. Entonces, al hacer la práctica de textural, ¿verdad? Del suelo de textura arenosa, ahí usted no se confunde, ¿verdad? Ahí va a hallar un suelo de textura arenosa, un suelo de textura franco, arcillo, arenoso, pegajoso, se sienten los granos y fácilmente usted puede también en forma textural determinar pues los suelos de textura arenosa. Continuemos con la siguiente diapositiva. Son suelos de textura limosa, ¿verdad? Cuando el suelo se encuentra seco, se notarán terrones fácilmente desmenuzables. Esa es característica de un suelo de textura limosa. A veces, como esos sedimentos se van depositando en las paredes del río, o a veces hay hasta 10 metros, 5 metros de suelo que ha ido depositándose de capa en capa, capa en capa, y va formando los limos, se van secando y se van sedimentando, ¿verdad? Casi a formar una roca que se llama arenisca, que es color café. Pero mientras los limos están húmedos y están al fondo de la orilla del río, ahí se pone uno boca abajo, pone un saco y saca el poco, ¿verdad? Y se siente bien suavecito. Algunas veces echa un mal olorcito como a podrido, ¿verdad? Suave, arenoso. Y cuando está húmedo produce la sensación de que usted está tocando mantequilla o crema. Viera que resbaladizo, suavecito, suavecito, ¿verdad? Los limos, los suelos de textura limosa, son los suelos más importantes, digamos así. Ahí por la casita abunda, ¿verdad? Donde está la platanera, hay una área allá para arriba, de la parcela grande que está pegado al cañal, que se conoce como la parcela del Mangón, ¿verdad? Entonces, ahí esa parcela hay unas áreas que hay mucho limo en ese suelo. Al cultivar, ¿verdad? Hacer cultivos de maicillo, maíz, cualquier cultivo que ahí se ponga, porque será el área donde antiguamente se sembraba sandía en el verano, solo se saca la humedad en noviembre, diciembre, se siembra sandía, se sembraba chile, tomate a cielo abierto, ahí son suelos, pero ricos en limo, y esos son los mejores suelos que para establecer estos cultivos, pues son suelos, como la gente dice, suelos frondosos, suelos con bastante tierra, nada más que en forma de limo, pero que está llena de minerales, ¿verdad? Propios. Ahí va a hallar usted potasio, va a hallar nitrógeno, va a hallar fósforo. Ahí está una gama de serie de minerales propios que este suelo tiene. Y en otras partes del mundo, por ejemplo, en el río Nilo, la gente de allá, de este lugar ahí por Egipto, sacan estas grandes cantidades de tierra. También hay zonas áridas, ¿verdad? Entonces lo llevan a las zonas áridas y lo riegan siquiera unas capas como de unos 40 centímetros de altura para mejorar los suelos que tienen allí, que son suelos bastante áridos o suelos donde hay mucho desierto, ¿verdad? Y los han vuelto que esos suelos sean suelos bastante útiles para la producción de uva, para la producción de viñedos, ¿verdad? Y para la producción de hortalizas por su misma riqueza, ¿verdad? En minerales, y estos suelos son suelos arrastrados, ¿verdad? Por supuesto. Veamos la siguiente diapositiva, a ver qué nos dice. Son suelos de textura franca, suelos de textura franco, ¿verdad? Un suelo franco, ¿verdad? Decíamos la vez pasada en la clase anterior que los suelos de textura franca, ¿verdad? Tenemos los suelos pardoforestales. No solo los suelos pardoforestales, ¿verdad? Que están en las faldas del volcán, son suelos con a veces tienen hasta 4 o 3 metros de profundidad. El paredón, pues al refrescar el paredón, usted puede encontrar allí este tipo de suelo de una textura franca, se moja el suelo,
Son suelos que tienen también los agregados o la estructura de sus tres componentes, como la arena, el limo y la arcilla. Usted los tiene bien distribuidos, ¿no? Y a veces en la parte superficial de estos suelos de textura franca, va a hallar usted una estructura, una granulación, ¿verdad? Del suelo. Veamos qué es lo que nos dice la diapositiva. Cuando se encuentra seco, dice, este suelo de textura franca, forma terrones fácilmente desmenuzables, pulverizado, no es ni áspero ni suave, es ligeramente plástico, ¿verdad? Cuando uno lo moja, a veces hasta relumbra la plasticidad de ese suelo. Ya sabemos por qué los suelos, ¿verdad?, se vuelven plásticos. Y al encontrarse húmedo, forma bolas resistentes y mancha los dedos. Al salir de la chácara al callejón que va a dar al río, donde sale el carro que viene de la casita, por ahí hacia abajo, como unos 4 metros, y enfrente está una parcela que se le dio a la señora, ¿verdad?, de Ciudad Mujer, y a ratos, eso ha quedado prácticamente abandonado. Entonces, allí, en esa esquina y en esa canaleta, abunda este suelo de textura franca. Uno agarra el poco, lo escarba con una pichinga con agua, le echamos agua, todo el mundo lo toca, todo el mundo lo siente, yo no les digo nada, ellos van el estudiante ahí determina prácticamente y empiezan a hablar, pero va a haber algún estudiante que va a decir, mire, este suelo es de textura franca. ¿Por qué? Porque como ya llevan la separata adelante, ¿verdad? Y ya ven que ese tipo de suelo, pues de textura franca, pues mancha los dedos cuando uno lo restriega, que forma bola resistente y mancha pues los dedos. El olor que echa ese suelo es bien agradable, ¿verdad? Porque es suelo, ¿verdad? Con las tres características, arena, limo y arcilla, las tres fracciones, pues, en buenas condiciones y en el mismo porcentaje, entonces es fácil reconocerlo, pero también hay que saberlo ubicar. Allá en el campo de fútbol, siempre pegado a la pavimentada, yendo para Usulután, hay una esquina adentro donde está un pequeño bosque que hicieron ahí jugadores de fútbol. Y por allá hay una esquina donde vamos a traer tierra cuando quieren sembrar semilla en bolsas, ¿verdad? Porque se había dado la tarea que todo el mundo traía las piscuchadas de arena, trailadas de tierra de la chácara. Pero resulta que esa es una tierra más arenosa que quien se puede imaginar. Entonces, las semillas germinan, las plantas nacen. El problema es en la estación seca para darle mantenimiento. Ustedes saben que un suelo arenoso filtra, percola, drena el agua hacia el asiento de la bolsa. Entonces, tal vez las raíces están más arribita y tal vez la bolsa es así gruesa, como de 6 libras, digamos, de tierra. Entonces, evitamos, y hoy lo que estamos extrayendo tierra de esa esquina del campo de fútbol. Por allí, la parte más aquí pegada a la otra parcela que está frente a las 9. Entonces, de ahí estamos trayendo tierra, sale una tierra bien desgranada, tiene una granulometría perfecta, es una tierra suelta, es un suelo como que tuviera materia orgánica, si tiene, porque hay una canaleta que va desde el corral y se amontona en esa esquina todo lo que el agua arrastra por drenaje o por, digamos, por erosión a esa esquina y se ha formado un suelo rico, pues, en materia orgánica. Además de materia orgánica, es un suelo bien franco, ¿verdad? De textura franca, y cuando se remueve con la rastra del tractor, esos suelos es bien fácil detectarlos, que son francos, solo se moja, siempre hay un pequeño pegajosidad en el suelo, pero eso es bien pasajero, ¿verdad? Entonces, ese suelo es bien suelto. La palabra es friable, ¿verdad? Suelo suelto, un suelo friable,
tiene una profundidad efectiva, ¿verdad? Ahí en la esquina podemos escarbar hasta 1,5 metros, ¿verdad? Y la profundidad efectiva, decíamos en la anterior, es que hasta donde alcanza, ¿verdad? Las raíces de las plantas en busca, ¿verdad? Ahí no hay interferencia alguna, pero los cultivos que allí se han sembrado siempre ha sido maicillo, alguna vez sembró gandul, maíz, alguna vez, pero es suficiente, ¿verdad? Como la porosidad de ese suelo está presente en este suelo de textura franca. Veamos los suelos de textura franco-arcilloso. Aquí ya viene una combinación de dos elementos, de dos suelos, franco y arcilla, ¿verdad? Los dos suelos van ahí juntos. Dice, los suelos de textura franco-arcillosa son suelos de una textura muy fina, forma terrones que son duros cuando está seco por la arcilla, ¿verdad? Por la arcilla que lleva, encontrándose húmedo y al presionarse con los dedos índice y pulgar, forma una cinta delgada que se quiebra fácilmente. Pues sí, como lleva suelo, el suelo franco, y es plástico resistente, resiste bastante bien el manipuleo, ¿verdad? No se desmorona tan fácilmente, sino que tiende a formar una capa o una masa bien compacta, ¿verdad? Se compacta bastante bien, pero estos suelos pues se compactan y vienen a formar una compactación como a 40 centímetros de la superficie, ¿verdad? Algunas veces por el sobrepateo del ganado, algunas veces el sobrepateo, tanto pasar con la maquinaria, se viene a formar esa zona compacta. Entonces fácilmente dice, bastante bien el manipuleo, no se desmorona tan fácilmente, sino que tiende a formar una capa o masa compacta. Pues sí, como lleva suelo franco y lleva bastante arcilla, eso le confiere esta característica a este tipo de suelo cuando lo determinamos pues al tacto, ¿verdad? Disculpen. Veamos la siguiente diapositiva. Suelos de textura franco-arenoso, ¿verdad? Aquel era franco-arcilloso, este ya es franco-arenoso. Eso lo encontramos allí casi en todas las parcelas. La parcela que está pegado a la portería sur, de la sur, ahí lo vamos a encontrar. También vamos a encontrar muchos de esos suelos allá en la entrada de la parcela 9, arriba por el callejón, ¿verdad? Que va a salir al callejón principal que va para el río. Entonces allí vamos a encontrar estos suelos de textura franco-arenosa. Es necesario, ¿verdad? Para tener la textura, andar por lo menos unas 3 garrafas con agua, ¿verdad? Andar una piocha, andar algunas pumas para picar bien picadito. Hay que refrescar el suelo, ¿verdad? Donde se va a tomar la muestra. Se limpia un buen pedazo, siquiera, digamos, un equivalente a unos 4, 5, 6 ladrillos, ¿verdad? De 25 a la redonda, ¿verdad? Se pica bien con una piocha, se deshacen bien los terrones, bien deshechito y se le empieza a tirar agua. Y una persona, un estudiante, un alumno empieza a tocar, a mojar, a amasar ese suelo, a ver qué tipo de suelo nos resulta. Entonces, pero como aquí ya sabemos que andamos buscando el suelo franco-arenoso, bueno, tiene las siguientes características. Son suelos con un alto contenido de arena, pero con suficiente limo y arcilla. Tiene mucho limo y arcilla para conferir un poco la cohesión. Cohesión es unirse, ¿verdad? Los grados individuales de arena pueden sentirse o verse con facilidad. Cuando se le aprieta, encontrándose seco, se amolda, ¿verdad? Fácilmente, pero fácilmente se desmorona porque tiene mucha arena. Lleva de este suelo que nosotros conocemos como suelo franco, pero tiene una gran cantidad de arena. Entonces, eso le confiere, pues, esa característica de cohesionarse, a amoldarse, pero fácilmente se desmorona al tocarlo a penitas, ¿verdad? Con un palito, el
poco de tierra que se ha amasado se desmorona con facilidad. Entonces, al encontrarse húmedo, formará una moldura que resiste un manipuleo cuidadoso, ¿verdad? Sin romperse, por supuesto, ¿verdad? Cuando abunda, pues siquiera mitad y mitad, el 50% de suelo franco y 50% de arena. Pero cuando predominan las arenas, ¿verdad? Y eso se debe, pues, a que ha entrado a veces mucha agua, ¿verdad? A esas parcelas y fácilmente nosotros podemos determinar, ¿verdad? La práctica, porque esas son prácticas que se hacen a nivel de campo. Veamos otra diapositiva más. Suelos de textura franco-limoso, ¿verdad? Ahí ya va, siempre va el suelo franco, pero hoy le vamos a meter limo, ¿verdad? Vamos a encontrarlo, ¿a dónde lo encontramos? ¿Verdad? Dice que son aquellos suelos que poseen una cantidad moderada de granos finos de arena y solamente una pequeña cantidad de arcilla, apenitas arcilla, siempre va a ser pegajosa, hay arena, y lo que va a predominar allí es un suelo como que fuera una pasta bien finita, y eso se lo confiere los famosos limos. Cuando está seco, dice, puede parecer terronoso, pero dichos terrones pueden romperse fácilmente y cuando se pulveriza da una sensación al tacto bastante suave y harinoso, como que es harinita aquello, ¿verdad? En los tamices, viera cómo se determina cuando hay tamices y cuando está húmedo fácilmente se cementa. ¿Por qué? Porque se cementa. El cemento, imagine cómo es la textura del cemento, se cementa. Si se le pasa compresión entre el dedo índice y el pulgar, no forma, digamos, eh, cintas largas, ¿verdad? Ahí está equivocado, dice formará, es cintas, dice contas, es cintas largas, sino que estas se quiebran con relativa facilidad. Pues sí, porque el mismo limo, al secarse y usted lo toca con una navaja, con un cuchillo, cuando lo tiene aparte, le dan poco, ¿verdad? Solo por probar, hasta a veces yo lo he sacado para probar su fertilidad. Lo hemos sacado y lo hemos llevado donde hacemos hortalizas y donde vamos a poner la mata de chile o la mata de pepino, le dejamos ni siquiera una libra de limo y lo picamos con el suelo original de la zona donde lo hacemos y usted va a ver una gran diferencia, ¿verdad? En el cómo enraiza, con qué fortaleza enraiza, el color, pues sí, porque los limos son suelos fértiles. Veamos la que sigue, ¿verdad? Aquí viene ya, terminamos con determinando la textura al tacto, y aquí vienen las propiedades de los suelos según su textura. Entonces ahí tenemos un suelo arcilloso, le sigue un suelo franco y un suelo arenoso. Entonces cada uno de estos tres suelos, ¿verdad?, que tenemos allí, como a un extremo están las arcillas, al otro extremo están las arenas, y le mandé un dibujito la semana pasada que era una línea, ¿verdad? Entonces, entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos, ¿verdad? Hay una gran gama y fluctúa, y al centro le habíamos puesto una F, que era un suelo franco. Entonces, cuando empezamos a tocar y hallamos esta gran gama, ¿verdad?, de tipos de suelos, ¿verdad?, por su textura, ¿verdad? Los grandes grupos los vimos aparte, ¿verdad? Y luego empezamos a encontrar la fluctuación de las diferentes combinaciones, ¿verdad? Que es un suelo franco, que es un suelo limoso, que es un suelo arenoso, y después hallamos allí la gran cantidad de suelos, ¿verdad?, según la combinación como nosotros lo vamos encontrando. Veamos en primer lugar los suelos arcillosos, ¿verdad? En los suelos arcillosos hay una dispersión elevada de arcilla. Ese es característico, ¿verdad?, en un suelo arcilloso. También
dispersión elevada de arcillas, ¿verdad? Entonces, hay uno. Los suelos arcillosos tienen la capacidad de retener, ¿verdad?, suficiente humedad. Hay una gran cantidad de humedad que esos suelos retienen. Es característica. En la estación seca, si usted hace un hueco, un hoyo, va a llegar allí como por medio metro, casi no se le hallan una definición de horizontes, ¿verdad? Digamos al perfil que usted va abriendo al hoyo, ¿verdad? Allí cuando hicimos las composteras que están allá abajito de la conejera, están llenas. Yo no sé si las vaciaría el nuevo jefe de campo que está allí con los trabajadores para aprovechar ese suelo, porque hay dos llenas allí y están tapadas con lámina para que no se le meta agua. Entonces, esos son suelos conocidos como compost, ¿verdad? Y la excavación es la compostera donde se prepara ese suelo. Entonces, tienen una capacidad de retener humedad elevada, ¿verdad? Los suelos arcillosos. Entonces, cuando nosotros vamos abriendo ese hoyo, ligerito, como a los 50 centímetros, hallamos humedad. Son suelos bastante húmedos, plásticos, ¿verdad? Y ahí se va viendo que va rajando según la época de estación seca. Si vamos a poner de marzo, la humedad se profundiza, pero ¿cómo retienen humedad los suelos arcillosos, verdad? También, segundo, difícil circulación de agua. Los suelos arcillosos realmente cuesta que el agua circule. Si nosotros queremos allí sobre las bordas, ¿verdad?, cerca de los cerdos, hay una borda que el ganado la ha cortado prácticamente, ha hecho un gran zanjo, donde ponemos piedras y lo que hacemos es ponerle arcilla. No se pasa el agua sigue el curso, ¿verdad?, de la borda, pero ya no se tira el agua para el lado del campo. ¿Por qué? Porque es bien difícil la circulación del agua en ese tipo de suelo. Cuando esos suelos se empantanan, para trabajarlos es bien difícil, ¿verdad? Son bien pegajosos, son suelos indecentes, son suelos pesados, pues en otras palabras. Pero también presentan mucha cohesión. Cuando digo que los suelos arcillosos presentan cohesión, es que se unen, ¿verdad? Y en el verano se expanden, se abren, ¿verdad? Número 4, propiedades químicas favorables. ¿Qué propiedades químicas tenemos? Tenemos la hidrólisis, la hidratación, la carbonatación, oxidación, pero allí las propiedades químicas para ese suelo son bien favorables. Los suelos también son suelos fríos, difícil laboreo, ¿verdad? Las arcillas es característica, son bien frías, retienen mucha humedad en el suelo. Ahí está la humedad, no se pierde, pero llega un momento que se profundiza, se va profundizando a medida él va abriendo y a medida se van abriendo las grietas y entra el oxígeno, entonces allí se va profundizando la humedad. Pero los árboles grandes, de raíces grandes, sí lo encuentran y se mantienen vivos, ¿verdad? No se secan por esa poca humedad que las plantas encuentran. Tal vez no tienen hojas, porque son caducifolios, ¿verdad? Botan la hoja. Entonces, pero ahí encuentran la humedad. Sin embargo, en la borda madre que va de los edificios de Medina para abajo, ahí va a hallar usted una línea de almendros que casi nunca botan la hoja. La botan y ligerito están revestidos. Ahí es pura arcilla. Pero como esos árboles tienen raíces profundas, ellos pueden sacar de ese suelo la humedad para poder estar siempre verdes. También son suelos fríos, dije, de difícil laboreo, ¿verdad? Realmente, los suelos arcillosos, hay una gran dificultad, pues, para trabajar. Los suelos arcillosos, que tienen mucha arcilla, son buenos para el cultivo, digamos, de sorgo, de maíz, son buenos, pero estos suelos son mucho mejores para el cultivo del arroz. Eso ya está probado ahí en el campo, ¿verdad? Con el cultivo de arroz, pero ofrecen, es bien difícil laborarlos, trabajarlos, ¿verdad? No es fácil, ni con cuma, el aporco, tenemos que esperar que
que deje de llover unos 3, 4 días para poder pasar a Porco con bueyes. Por supuesto que las parcelas bien delicadas con arcilla casi nunca las hemos dedicado a trabajar y para producir. Viene otra característica más, que es la antepenúltima, dice riqueza en elementos fertilizantes. Sí, los suelos arcillosos que tienen mucha arcilla, ¿verdad?, retienen mucho los fertilizantes. Algunas veces los fertilizantes se profundizan. O sea, las arcillas son bien retenedoras de fertilizantes. No así los otros suelos, ¿no? Que por drenaje, por agua en gravedad, por percolación, se profundizan. Algunas veces por tener mucha arena, se profundizan, pero estos suelos con arcilla son bien retenedores de elementos fertilizantes como el fósforo, el potasio, el nitrógeno que uno aplica a los cultivos. Y por último dije que tenemos suelos con poco lavado, exactamente como son arcillas y son suelos pegajosos, ¿verdad? Son suelos pegajosos, prácticamente no se lavan, no se erosionan, ¿verdad? Casi no, ¿verdad? Entonces, esas son características propias, ¿verdad?, de un suelo arcilloso. Hoy vámonos al otro extremo. Veamos los suelos arenosos y van a ver que es lo contrario de un suelo arcilloso. Los suelos arenosos, dice, hay una dispersión escasa de arena y arena gruesa. Esa es una característica, ¿verdad?, de los suelos arenosos. Primero, dice que hay poca capacidad de retención de la humedad. Los suelos arenosos, por ejemplo, ahí está el cultivo de plátano, tenemos que regar de 2 a 3 veces por semana, ¿verdad? Y se le tira el agua por inundación, ¿verdad? Agua rodada, como le llaman los mexicanos. Del motor viene la tubería y le abrimos la boca, le quitamos el tapón a la tubería de 6 o de 4 pulgadas, que salga el gran bitoque de agua, ¿no? Y resulta que allí, ¿verdad?, el agua pues se filtra. Hay una gran remoción, ¿verdad?, del agua hacia estratos inferiores, ¿verdad? No se queda encima, ya en 2 días y con un buen sol, ese suelo está totalmente seco. Es característica de estos suelos arenosos. Número 2, facilita la circulación del agua. Claro, como es pura arena, allí la estructura de la arena, ¿verdad?, es granular total y el agua se va. Número 3, presentan una escasez de nutrientes. Sí, hay una escasez de nutrientes porque como el agua se filtra, el agua se lleva los nutrientes rápidamente. Entonces, para que los cultivos que están en esos suelos puedan nutrirse y puedan tener suficiente fertilizante, hay que tirar un fertilizante de baja solubilidad. Usted no puede tirar sulfato de amonio, no puede tirar urea rico en nitrógeno. Entonces, usted lo que va a tirar es una fórmula triple 15 que aguante, que se mantenga en la parte superior. Por supuesto que siempre hay un poquito, ¿no?, de materia orgánica, un suelo negro encima, ¿verdad? Y ahí lo mantiene y se lo está dando, se lo está cediendo a las raíces de las plantas despacio. Pero le ponemos esa protección, ¿verdad?, que tiene de materia orgánica. Pero cuando un suelo no tiene protección de materia orgánica, los fertilizantes se fugan con rapidez. Veamos la número 4. Propiedades químicas desfavorables. Y allá al otro extremo, las arcillas, las propiedades químicas son favorables. Si las van comparando, aquí son desfavorables, aquí es favorable, ¿verdad? Ahora bien, número 6 o 5, propiedades físicas favorables. La que sigue, suelos de fácil laboreo. Claro, los suelos arenosos son suelos donde hay bastante arena, ¿verdad? Hombre, nosotros podemos aporcar bien, podemos limpiar con cuma, no hay arcilla,
no hay nada, entonces es fácil el laboreo, ¿verdad? Si vamos a aplicar riego, ¿verdad? Después de aporcar un cultivo de maíz que lo establecemos en secano, o sea, en el verano, en estación seca, se tira por el surco donde pasó el buey, ¿verdad? En el aporco, y ahí va el agua. Entonces, por supuesto que no tiene que haber tanta arena, pero cuando hay mucha arena, hay que estar regando 2 veces por semana, porque siempre la arena, pues el agua se fuga, se nos va, se nos profundiza como a unos 3 metros de profundidad y la planta va a estar ahí marchita, ¿verdad? No va a tener de dónde comer, de dónde vivir. Entonces son suelos de fácil laboreo, son suelos, la antepenúltima, pobres en elementos fertilizantes. Es bien pobre, ¿verdad? En elementos fertilizantes. ¿Por qué? Porque estos suelos que tienen arena, la misma agua se lleva a través de drenaje, ¿verdad? Se percola a los estratos inferiores y nos lleva el fertilizante. No los tiene, no los retiene. Entonces son suelos, la última son suelos con mucho lavado. Exactamente. Lavado de la capa superior a las capas inferiores, se profundiza, ¿verdad? Tal vez la poca materia orgánica que tengan o fácilmente, pues si le tiramos fertilizantes, ellos se lavan y se profundizan también. Ahora bien, hoy vámonos a la parte central de esta diapositiva, donde están los suelos francos. Dice que un suelo franco tiene una dispersión creciente de limo y arena fina. Son suelos, dice, de fácil laboreo, con propiedades físicas y químicas bien adecuadas. Son los mejores suelos para la agricultura, ¿verdad? Los suelos francos. Aquí, más que todo aquí en la costa, ¿verdad? En las planicies, ¿verdad? En los suelos de la fosa central, digamos, de Usulután, San Miguel, donde se dan la mayor clase de cultivos según el dibujo que les pusimos la semana pasada de las unidades geológicas de nuestro país, un corte transversal, ¿verdad? Y después les puse las unidades geológicas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ahí va, ¿verdad? Toda la parte del Valle Central, la fosa céntrica de San Miguel, Usulután, usted va a encontrar todos estos suelos así, franco-limosos, franco-arcillosos, pero suelos de fácil laboreo y con propiedades físicas y químicas bien adecuadas. Pues veamos la parte inferior de cada uno de estos suelos. Los suelos arcillosos, por ejemplo, a su mano izquierda dice que son suelos de pradera, con exigencias en las propiedades químicas y poco en las físicas. Sigamos en el centro. Lo que es un suelo franco. Son suelos adecuados para los cultivos, para todo cultivo, ¿verdad? Son los mejores suelos. No hay tropiezo, no hay propiedad, e incluso si estos suelos francos los podemos hallar también en un suelo bastante con pendiente, pero que tenga obras de conservación, ¿verdad? Para que no se erosione, para que no se nos fuguen a través del agua de drenaje o escorrentía, ¿verdad? O erosión. Entonces, al otro extremo tenemos el suelo arenoso, son suelos de bosques, dice, con exigencias en las propiedades físicas y poco en las químicas. Entonces, estos suelos prácticamente, ¿verdad? Son suelos bastante exigentes en propiedades físicas y poco en las químicas. Propiedades físicas, tenemos la textura, estructura, color, densidad, porosidad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que saber conjugar, ¿verdad? Los suelos y qué cultivo vamos a establecer para no tener problemas con estas propiedades de los suelos. Allá abajo y con una flecha hacia mi derecha, dice que hay aumento de las propiedades físicas favorables y hay un aumento de las propiedades químicas favorables y se nos va hacia la izquierda, ¿verdad? De nuestro diapositiva, ¿verdad? En algunos hay propiedades físicas, ¿verdad? Favorables y en la otra es bastante desfavorable. De las propiedades químicas, aquí
bastante desfavorables, ¿verdad? Entonces, veamos la siguiente diapositiva que sigue. Veamos la estructura del suelo, ¿verdad? Les vamos a mandar una fotografía, ¿verdad? Cómo es que se da y cómo se está dando digamos, la estructura de los suelos, ¿verdad? La textura, la textura de los suelos, ¿verdad? ¿Cómo es que se da? Ahí va una serie de letras, ¿verdad? La simbología, ¿verdad? Simbología que se utiliza, ¿verdad? Para representar los diferentes tipos de texturas, ¿verdad? Y algunas anotaciones afines que van allí en esa fotografía, ¿verdad? Ahí les va a llegar para que ustedes los vean bien, ¿verdad? Es en cuanto a la textura. Hoy veamos lo que es la estructura de los suelos. La estructura de los suelos. El término, ya vimos la textura, veamos lo que es la estructura. El término estructura se refiere, ¿verdad?, a la forma de agregación de las partículas primarias del suelo, la arena, el limo y la arcilla. Esas son las tres partículas primarias que forman el suelo. Lo mismo a la textura, la venimos viendo. O sea, a la forma de cómo se agrupan, ¿verdad?, las partículas del suelo unas con otras para formar los agregados del suelo. O sea, agregado del suelo, un agregado del suelo es un terrón. Un terrón, usted puede hallar un terrón en cualquier lugar donde vive, lo saca con una piocha y lo va a ver, vea el terrón. Entonces, los cuales se encuentran separados de agregados adyacentes. O sea, un terrón, ¿verdad? Este es un terrón, este es otro, y se pegan acá. Luego se pega otro aquí y otro por acá. Entonces, los agregados del suelo, ¿verdad?, los cuales se encuentran bien separados de los agregados adyacentes por superficies de ruptura. En medio de estos dos terrones, este es un agregado izquierdo, es un agregado derecho, y pasa una pequeña abertura que casi no se ve, ¿verdad?, en un terrón, en un agregado, y eso es lo que se conoce como superficies de ruptura. Una superficie de ruptura une a este agregado con este otro agregado, o al tercero y al cuarto agregado. Hay superficies de ruptura. Si usted con mucho cuidado lo abre, ahí va a ir abriendo y no se le rompe, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se le llama agregados del suelo, y que están unidos por un agregado con otro por superficies de ruptura. La estructura de los horizontes del perfil de un suelo es una característica bien esencial de los suelos, por ejemplo, tal como son el color, la textura, etcétera. No todos los horizontes del perfil de un suelo tienen la misma estructura, sino que puede variar de un horizonte a otro, ¿verdad? Es posible que la textura del horizonte A sea bien, pero bien diferente a la textura del horizonte B. Es diferente, ¿verdad? Y dependiendo del número de horizontes que tenga el perfil. Por supuesto que no lo podemos comparar con el horizonte orgánico, donde lo que predomina es la materia orgánica. No lo podemos comparar porque ahí la materia orgánica está en un proceso, ¿verdad?, de descomposición. Entonces, siempre todo suelo que está protegido, ¿verdad?, de materia orgánica o de vegetación, le va a estar mostrando una estructura diferente, ¿verdad?, a lo que es un suelo totalmente desprotegido. Para el reconocimiento de la siguiente diapositiva, para el reconocimiento de la estructura de un suelo, se hace necesario conocer las siguientes condiciones, ¿verdad? Para conocer pues la estructura de un suelo se hace necesario conocer las siguientes condiciones. A,
tamaño y color de los agregados, ¿verdad? El tamaño de los terrones y de otro agregado, ¿verdad? Tal vez la superficie de ruptura no, ¿verdad? El tamaño y color de los agregados. B, la forma que tienen los agregados, o sea, la forma de los terrones. De preferencia, casi nunca va a hallar un terroncito redondo, muy raro, ¿verdad? Siempre lo va a hallar así, de forma diferente, ¿verdad? Los agregados. C, el grado o intensidad de la agregación. Grado o intensidad. La cantidad de terrones que usted o de suelo que usted haya hallado en un determinado perfil y horizonte del suelo. D, la disposición de los agregados del terreno. ¿Cómo están dispuestos? ¿Verdad? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué forma se encuentran? En un suelo arcilloso, por supuesto que buscar los agregados en la estación seca es fácil, incluso hoy en la estación lluviosa. Con una piocha puede sacar usted un terrón y difícilmente, ¿verdad?, va a encontrar superficies de ruptura. Tal vez la puede encontrar superficies de ruptura que unen un agregado con el otro en estación seca, cuando ya el agua, ¿verdad?, se ha evaporado, que el agua se ha ido escaseando, secando y va dejando los agregados en el terrón, ¿verdad? Entonces, hay menos agua, hay más poros, ¿verdad? Entonces, ahí sí puede usted poder determinar lo que es un agregado en una arcilla. Lo contrario es bien difícil. Hay que tener presente también que en un suelo puede o no tener estructura. Claro. Y en un suelo arenoso, por ejemplo, es bien raro, ¿verdad? La estructura. Por ejemplo, tenemos un suelo formado solo por arenas, ¿verdad? Ahí se lo dice la 1, donde estas solamente constituyen granos, ahí no son granos, dicen grados, pero no son grados, son granos, corrijan la de granos individuales de arena. ¿Verdad? Estas solamente constituyen granos, corrija granos, no tiene que decir grados, es granos individuales de arena. Entonces es bien difícil y algunas veces se denomina como suelos amorfos, pues sin estructura, ¿verdad? 2, un suelo en el cual las partículas se disponen o se encuentran desordenadamente formando una masa amorfa, o sea, una masa sin forma, amorfo, o sea, es sin forma, o estado masivo, de forma de masa compacta, bien unida. Dentro de estos dos estados, amorfo y masivo, se encuentran todos los rangos existentes en las estructuras, digamos, muy compactas, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como masivo, ¿verdad? Un suelo masivo, está bien compacto. Cuando el suelo está muy suelto, decimos que es amorfo, ¿verdad? Las dos se pueden comparar. Masivo, cuando está bien compactado, y si no tiene una buena estructura, decimos que el suelo es amorfo, ¿verdad? Sin forma. ¿Estamos? ¿Verdad? Yo creo que es fácil entenderlo. Veamos la siguiente diapositiva. Importancia de la estructura de los suelos, ¿verdad? Los suelos, conociendo textura y estructura, ¿cuál es la importancia de que un suelo tenga una buena estructura, verdad? La importancia, dice, de la estructura de los suelos se manifiesta por las razones siguientes. Hay 4 razones bien importantes. Primero, un suelo con una buena estructura permite el paso o circulación del agua del suelo. ¿verdad? Claro, el agua pasa con facilidad porque las 3 fracciones que componen o que le dan origen, ¿verdad?, a la estructura o a la granulación. Estructura es lo mismo que decir granulación, ¿verdad? La granulación del suelo, ¿verdad? El agua pues pasa con facilidad, permite el paso, la circulación del agua del suelo cuando un suelo tiene una buena estructura, ¿verdad? Ahora bien, número 2, es que favorece la aireación del suelo, ¿verdad? Favorece la aireación. Hay mucha penetración de aire en el suelo, ¿verdad?
cuando tenemos un suelo con una buena estructura. Por ejemplo, tal vez más adelantito lo vamos a ver, pero cuando nosotros vamos a preparar un suelo para el cultivo de sorgo, el cultivo de maíz o cualquier cultivo que queramos establecer, ¿verdad? Nosotros tenemos que limpiar bien el terreno, pasar, si es plano, tenemos que pasarle el arado, después 2 pasos de rastra, 3 pasos de rastra, que quede suelto. Entonces nosotros a 40 centímetros tenemos una estructura bien determinada, ¿verdad? Que va a pasar el agua pues a buena profundidad, va a permitir el enraizamiento de la planta que germine o que nazca cuando establecemos el cultivo. Dice, favorece la aireación del suelo. Tiene que haber suficiente aireación en el suelo. Por supuesto que cuando está recién arreglado, digamos, si nosotros preparamos los suelos en abril y va a llover en mayo, toditos esos espacios, toditos esas, digamos, vesículas que han quedado en el suelo, se ensanchan de agua, o sea, se llenan de agua y el aire es expulsado a la parte exterior, ¿verdad? Número 3, permite mayores cambios en la temperatura del suelo. Claro, ¿verdad? Si nosotros tenemos un buen suelo bien preparado, hay una buena circulación de agua, favorece la aireación, eso permite mayores cambios en la temperatura del suelo. Si un suelo está demasiado saturado, demasiado helado, demasiado húmedo, mejor no siembre maíz o mejor no siembre frijol. Se le va a podrir. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad, ¿verdad? El suelo necesita tener cierto grado de temperatura, ¿verdad? Cuando uno establece los cultivos. Lo que la gente dice, en el campo, ¿verdad? La gente dice, ay, estamos en primavera. Pues sí, el suelo tiene un gran calor, ¿no? Que sale del interior de la tierra, un calor más la humedad permite que la germinación de la semilla sea viable, ¿verdad? Toda vez y cuando la semilla pues tenga un buen porcentaje de germinación. Y favorece, dice, la porosidad del suelo. Correcto. Si nosotros hemos preparado bien un suelo, nosotros lo hemos preparado bien preparado, favorece la aireación, permite el paso de circulación del agua, permite mayores cambios en la temperatura del suelo y favorece la porosidad. Entre más poros tenga un suelo, hay mayor oportunidad de retener humedad en la época o estación lluviosa, pero que no se vaya a empantanar, que no se nos vaya a encharcar, que no se nos vaya a anegar. Y si se anega a las 9, como pasó en el Mish, ¿verdad? Que trepó como 4 metros arriba. Las porterías del campo no se miraban, era una sola fosa. Ahí nos pudrió todo, pues. El maíz que ahí había se pudrió, porque pasó mucho tiempo la gran poza de agua. Entonces ahí sí se empantanó, pero el problema fue la inundación del río, ¿verdad? No fue porque el suelo no fuera bien preparado, no porque no hubiera buena temperatura, no que, o que eso pues favorece la porosidad del suelo. Los poros se llenaron, se ensancharon y el suelo se llenó de agua, pues no hubo por donde saliera el agua, ¿verdad? Entonces eso nos trajo pues mayor cantidad de ruinas. Esa es la importancia, ¿verdad? De la estructura de los suelos. Veamos el origen de la estructura de los suelos. Origen. ¿A dónde tiene su origen la estructura de los suelos? La estructura del suelo está dada por una serie de factores que son hasta cierto punto bien complicados, ¿verdad? Hay que conocer mucho del suelo para poder explicar esta parte, los cuales dice, se relacionan entre sí, actuando a veces unos con más intensidad que otros, ¿verdad? Ahí hay varias formas, ¿verdad?, de explicarlo. Entre los factores que nos pueden dar origen a la granulación. Granulación es estructura, jóvenes. La palabra granulación tiene mucha relación con estructura del suelo. Tenemos los siguientes, ¿verdad? La estructura del suelo está dada por una serie de factores. Veamos el primer factor. El primer factor se refiere al origen del material de partida.
Imagine usted que el origen del material de partida sea una toba y tengamos un suelo totalmente arcilloso, un suelo pesado, un suelo indecente, un grumosol, un vertisol, pues, que es el mismo grumosol, un vertisol. Mire, tenemos problemas para la circulación del agua. Acuérdense que son suelos que no permiten el lavado, más bien retienen el agua por su misma textura, ¿verdad? Su misma estructura, ¿verdad? Su misma granulación con que está formado. Número dos, factor número dos, los procesos físicos. Algunos de ellos, ¿verdad? De estos procesos físicos, ¿verdad? Número tres, los procesos químicos, los procesos biológicos, el contenido de humus y arcilla del suelo. Todo esto, pues, son factores que dan origen a la estructura del suelo. Son 2, 4, 5 factores que tienen una gran relación para dar origen a la formación de una buena estructura, o que pueden dar origen a una buena granulación del suelo, ¿verdad? Están esos 5 allí. Veamos qué es lo que sigue. Ahora bien, la granulación del suelo es muy importante para el desarrollo agrícola, ya que favorece, primero, la granulación, mire, del suelo. Granulación es lo mismo que decir estructura. La estructura o granulación del suelo es muy importante para el desarrollo agrícola, ya que nos favorece, primero, la retención de la humedad. Claro, un suelo que nosotros hemos preparado con maquinaria, o si no, lo hemos elaborado con UMA, cultivos de subsistencia en pendiente, como ya pondré de Moodley, ¿verdad? Mire, realmente la retención de la humedad se detiene. Hay mucha roca, mucha piedra, algunas veces suelos con bastante vegetación. Eso ayuda a la formación, a la granulación o la formación de estructura de un buen suelo. Número dos, la aireación del suelo. Es bien importante la presencia de aire en el suelo. Y número tres, el crecimiento de las plantas, ¿verdad? O sea, el desarrollo radicular de las plantas. Hay un buen desarrollo, hay una buena humedad, hay una buena aireación, o sea, porosidad en el suelo, ¿verdad? Entonces, hay una buena granulación o buena estructura en el suelo, permitir que haya un buen crecimiento de las plantas. Imagínese usted que se nos antoja, vaya, así, por mencionarle. Nosotros queremos sembrar maíz o maicillo en el campo donde juegan fútbol, ¿verdad? Allí no hay donde sembrar, porque vamos a sembrar aquí en el campo, ¿verdad? Y lo mandamos rasear y lo sembramos. Los cultivos no van a servir. ¿Por qué? Porque no hay una buena granulación del suelo, porque lo hemos preparado mal. Ese suelo ha sido pateado durante muchos años y se forma una compactación en el suelo. No hay aireación del suelo. Entonces el crecimiento de las plantas va a ser malo, pues. O sea, el desarrollo radicular impide por una mala estructura del suelo. Ahora bien, hoy veamos los factores que favorecen el desarrollo de la granulación del suelo. Factores que favorecen el desarrollo de la granulación o la estructura del suelo. Ahí tenemos la cantidad y contenido de materia orgánica. Eso favorece, ¿verdad? Eso favorece, ¿verdad?, la granulación del suelo. Bien. 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 Estaba preguntando a qué hora iba a salir, pues, porque el tiempo se nos acorta. Vamos a salir a las 10:30, ¿verdad? A las 10:30, estamos a las 10:10 ahorita. Entonces, factores que favorecen el desarrollo de la granulación del suelo, o sea, la formación de la estructura. Acuérdense bien, no se vayan a confundir. La granulación es sinónimo de decir estructura. La cantidad y contenido de materia orgánica. La capacidad de intercambio iónico, ¿verdad?
oscilaciones térmicas, precipitaciones discontinuas, el pH del suelo, el laboreo del suelo, la tensión superficial, ¿verdad? De los suelos, ¿verdad? Tensión superficial del agua, factores biológicos, ¿verdad? Cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces, son 9, ¿verdad? Factores que favorecen la granulación, el desarrollo de la granulación o la estructura del suelo. Cuando hablamos de todo esto merece una discusión, ¿verdad? Hay una discusión para esto. Empecemos con la primera, hasta donde lleguemos, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar pendientes sobre los tipos de estructuras, hasta donde lleguemos con estas 9. Se las voy a dar así a la carrerita, ¿verdad? Y si tienen un lápiz, vayan anotando ustedes allí a mano, ¿verdad? Cada una de ellas. Vamos a comenzar con la cantidad y contenido de materia orgánica. La materia orgánica influye directamente en la granulación del suelo. Si nosotros, el afán de tirar tanta materia orgánica en la 9 es para modificar su textura y desarrollar una mejor estructura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena estructura, ¿verdad? Entonces el suelo se vuelve suelto. Si el suelo está cubierto de una vegetación, entonces se presenta una estructura bastante granular, ¿verdad? Ahora bien, allí mismo, en cuanto al contenido de materia orgánica, si nosotros tenemos materia vegetal en descomposición, como la descomposición de la materia vegetal va a estar de acuerdo al contenido de lignina, ¿verdad? Que es una sustancia que le da dureza a los árboles, a las ramas secas, a la leña, a todo lo que se va a podrir. Es bien lento y despacioso, ¿verdad? Entonces, eso nos permite que haya una formación de una mejor estructura, acompañado pues del humus, ¿verdad? Que ahí se forma por la descomposición de la materia orgánica. Entonces, eso nos va a dar como resultado una mejor granulación o una mejor estructura del suelo. Nosotros modificamos la textura del suelo, ¿verdad? Y lo hacemos que el suelo se vuelva más friable, un suelo más suelto, un suelo que va a permitir mucho la penetración del agua y mayor enraizamiento cuando hay una buena cantidad de materia orgánica, pero tiene que ver, ¿verdad? Hasta la descomposición de los vegetales que ya han muerto. Veamos la capacidad de intercambio iónico, capacidad, ¿verdad? De intercambio iónico. El contenido de iones en el suelo, ¿verdad? Es bien importante. Según los iones pues, del suelo favorecen en forma directa la granulación del suelo según sean los iones absorbidos. Por ejemplo, si el ion absorbido en esta capacidad de cambio iónico es el ion sodio, mire, eso nos va a formar una estructura totalmente negativa. Negativo, ¿verdad? Nosotros podemos moldar el suelo, la arena, ¿verdad? Pero se nos va a dispersar, ¿verdad? Eso es lo contrario, ¿verdad? Entonces no se puede, se debe pues, digamos que haya alto intercambio, digamos, absorbidos, ¿verdad? Por el suelo. Ahora bien, si tenemos que el ion absorbido en la mayoría del suelo es el ion sodio, ¿verdad? Eso es totalmente negativo. Pero si el ion absorbido por el suelo es el ion calcio, tenemos el sodio, comparando el sodio en la capacidad de cambio iónico, es el ion calcio. Este nos favorece la granulación del suelo. El otro lo que hace es dispersarla. El ion sodio la dispersa
pero el ion calcio lo que hace es que favorece la granulación mediante un fenómeno que se llama floculación, ¿verdad? Pero la floculación se forman flóculos sobre la tierra. Entonces, eso permite que haya pues sí, una mayor, esos grumos permiten que haya una mejor, digamos, estructura o granulación del suelo. Eso es en cuanto a capacidad de intercambio de iones, intercambios iónicos. Entonces, ahí lo que hacemos ver es que cuando el ion absorbido en su totalidad o bastante es el sodio, eso dispersa. No hay una buena formación de estructura o una buena granulación del suelo. Tiene que hacer el ion calcio, ¿verdad? Para que haya una buena cohesión y que se forme pues una buena estructura. Sin embargo, la floculación, como digo, no es propiamente una granulación, pues por lo general produce la estabilización de los agregados, el ion calcio, ¿verdad? Hoy veamos la otra, oscilaciones térmicas. Cuando hablamos de oscilaciones térmicas, es los cambios de calor que se dan adentro del suelo, o sea, la temperatura adentro del suelo. Los cambios bruscos de temperatura favorecen, ¿verdad? La dilatación y contracción. Dilatación y contracción de los sólidos del suelo. Acuérdense que el suelo está compuesto por tres fracciones separadas y a eso se le conoce como sólidos del suelo. Entonces, esto nos favorece, esos cambios de temperatura nos favorecen la granulación del suelo. Hoy veamos con las precipitaciones discontinuas, ¿verdad? El agua ocupa los espacios porosos, digamos así, del suelo. El agua, ¿verdad? Ocupa los espacios porosos. Esas son precipitaciones discontinuas, ¿verdad? Al ser abundante la cantidad de agua, ¿verdad? Ensancha los espacios porosos, ¿verdad? O poros del suelo. Y cuando el agua se evapora, hay mayor espacio entre las partículas del suelo. Cuando el agua se desaloja o se seca, va quedando los sólidos dispersos, pero luego ellos tendrán que buscar su reacomodo, ¿verdad? U ordenamiento, digamos así, reacomodo u ordenamiento de las partículas sólidas y se formará una mejor estructura de acuerdo a la forma que favorece pues su orientación, digamos, o ordenamiento, ¿verdad? En el suelo. Veamos el pH. El pH del suelo es también se conoce como reacción del suelo. Si el suelo está bastante ácido, 6,5,4, eso es enemigo, ¿verdad? De la estructura o de la granulación del suelo. Para que haya una buena estructura o para que haya una buena granulación del suelo, el pH tiene que estar cerca de 7, o sea, en la parte neutral. Pero si estamos en el otro extremo, ¿verdad? De pH alcalino, ¿verdad? Allí también. Entonces, para que haya una buena granulación, el pH es un factor, ¿verdad? Que favorece la granulación, pero toda vez cuando el suelo tenga una acidez, ahí cerca al 7. Hoy veamos la tensión superficial del agua. Tensión superficial del agua. Existen fuerzas, ¿no? De atracción, ¿verdad? Entre las partículas sólidas del suelo, ¿verdad? Y las moléculas de agua. Esto permite, ¿verdad? Que estas fuerzas ayuden a mantener ordenadas las partículas del suelo. Entonces, mientras estas partículas se mantengan ordenadas por estas fuerzas de tensión, ¿verdad? Entonces, los suelos van a mantener una buena estructura, ¿verdad? O una buena granulación, pero es por la fuerza de tensión superficial del agua, ¿no? Que permite, pues, que los suelos se mantengan, lo cual permite que estas fuerzas ayuden a mantener ordenadas las partículas del suelo.
Veamos los factores biológicos. Hay unos factores biológicos, es bien fácil entenderle. Acuérdense que hay animales unicelulares, como las bacterias, que viven degradando la materia orgánica. La función de las bacterias es degradar la materia orgánica para dar origen a la formación de un nuevo suelo. Tenemos ahí la lombriz de tierra, los nemátodos. Ellos son pluricelulares. Entonces, acuérdese usted que ellos hacen galerías, escarban y todo. Entonces, eso, la presencia de seres vivos que Dios creó para la formación de suelo y que le ayuden al hombre a la formación de suelo, tenemos organismos unicelulares y pluricelulares. Entonces, ellos pues remueven, degradan, transforman materia orgánica y nos va a favorecer la granulación o la formación de una estructura del suelo. Hoy veamos las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, todas las partículas del suelo tienen cargas eléctricas. Las cargas eléctricas contribuyen a una mejor estructura del suelo. Cuando las cargas son del mismo polo, ¿verdad?, positivos, ellas se atraen, ¿verdad? Pero cuando no, se separan, si un polo positivo y un negativo, se dispara pues la carga, ¿verdad? Entonces, tienen que ser cargadas positivamente para que nos dé lugar a estas cargas eléctricas a la formación de, digamos, favoreciéndonos así la granulación o la estructura del suelo. Eso es lo que estamos viendo con esos factores que yo he explicado. Ustedes pueden buscarlo en sus celulares también y ver allí cómo está. Veamos vamos a ver qué es lo que sigue aquí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sigue? Aquí hemos terminado la clase de este día. Ya la hemos terminado y si hay alguna pregunta puede hacérmela. Yo estoy con la mejor disponibilidad de poderle contestar su pregunta. La otra semana terminamos este capítulo y vamos a entrar, ¿verdad?, a ver los colores del suelo, ¿verdad? Es bien bonito, pero no hemos terminado de ver los tipos de estructuras del suelo, ¿verdad? Allí tendría yo que mandar también y vamos a ver el siguiente tema que sigue es el color del suelo, que estaríamos viéndolo la otra semana. Si hay alguna pregunta, háganmelo, ¿verdad? Han asistido 17 personas, ¿verdad? Solo falta uno. Me avisó ayer que no iba a estar presente por algún problema que él tenía, ¿verdad? Pero sí agradezco que se han hecho presentes todos, ¿verdad? Esfuérzate, sea valiente, no desmaye, ¿verdad? Estudia estas cosas, porque ya la otra semana les estaría dejando ya algún trabajo que hacer nuevamente para ir sacando alguna nota para el tercer cómputo, ¿verdad? Aquí la mayor parte de gente ha salido bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. ¿Verdad? Algunos que muy en la carrera. Cuando les deje los trabajos, por favor, yo les pedí que sean puntuales para darme la respuesta de una pregunta que yo hago. No es necesario poner toda la diapositiva. De allí va cabalito el ensanchamiento de la respuesta, ¿verdad? Entonces me hacen leer mucho trabajo, estar leyendo tantas cosas que me ponen, y la respuesta la han dejado ahí metidita, pues, ¿verdad? Y me la dan, pero me ponen a escribir muchas cosas, ¿verdad? Yo terminaría bien rapidito de calificar, pero para la próxima, ¿verdad? Helen, por ejemplo, bien cabal, sin extenderse mucho, puntual. Hay otro muchacho, ¿verdad?, que también en una sola hoja me dio la respuesta, pues, ¿verdad? Pero hay unos que me llenaron como 6 páginas, pues, que es tamaño poco de respuesta. Y las respuestas en esta materia son bien cortitas, hombre. Son bien cortas, ¿verdad? Así que para las próximas
Se fijan, ¿verdad? Yo no necesito que me expliquen tanto. Yo necesito la esencia en sí de la pregunta, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, pueden hacérmela para que desalojemos ya el aula virtual. No me tengan pena, ¿verdad? Si yo ahorita solo conozco a Mugli, yo solo conozco a Helen, a Salvador, creo, y ahí casi a nadie, pero ahí les voy a conocer el próximo ciclo, si llego a trabajar, ¿verdad? Ahí les vamos a ver, ¿verdad? Porque me imagino que el próximo ciclo ya vamos a estar en aula, allá en el campus, ojalá que Dios nos permita, pues, llegar a ese momento nuevamente, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, no tienen. Bueno, ingeniero, de mi parte no hay preguntas. Todo está No hay bien. preguntas. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Dígame el nombre. Ah, no le escucho quién fue el que me habló. Diego Salvador Romero Reyes. No, ingeniero, por mi parte no hay preguntas. No, de mi parte no. Vaya, pues, ¿le queda claro lo que les he explicado? Sí, Sí, ingeniero. ¿verdad? Vaya, pues, Claro. vaya, les agradezco. Pasen feliz día, estudien, como les digo, ¿verdad? Esmérense, ¿verdad? Porque ya en aula ya es diferente. Aquí, pues tienen que poner mucho interés ustedes en el aprendizaje para colaborar conmigo. Siempre les voy a estar mandando algunas, ¿verdad?, diapositivas, algunas fotografías, ¿verdad?, para que ustedes tengan más claro estos conceptos, ¿verdad? Entonces, pasen buen día. Muchas gracias por estar presentes. Gracias igual, ingeniero, cuídese. Vale, gracias igual.